Muy bien, queridos alumnos de la carrera de Contaduría Pública. Comenzaremos con una nueva lección de la materia de Auditoría Financiera, como es el ambiente de control. Soy la licenciada Rosario Limachi Arizaga y en esta ocasión les impartiré esta clase. Comencemos. El ambiente de control como componente del control interno. Como una introducción, podemos decir que el control interno es un proceso incorporado del cual son responsables la máxima autoridad ejecutiva, más conocida como la MAE, y todo el personal. Tiene el propósito de limitar los riesgos y como objetivo principal del control interno está la de proporcionar una seguridad razonable para el logro de los objetivos. El control interno funciona en virtud de sus componentes, los cuales son el ambiente de control. El ambiente de control es aquel componente que le da una estructura, que le da el soporte al proceso del control interno. Es la base porque es el componente que soporta el funcionamiento de todos los demás componentes y también hoy será el objeto de nuestro estudio. Como segundo componente tenemos la evaluación de riesgos, en el cual implica para el auditor, en primer lugar, identificar los riesgos, en segundo lugar, establecer qué tipo de riesgos son a los que está expuesto una empresa. Y tercero, poder medir y valorar esos riesgos. Como tercer componente tenemos las actividades de control, que son un conjunto de políticas, de procedimientos, inclusive de acciones que una empresa establece pendientes a que los riesgos no ocurran y si ocurran que sean detectados y en la medida de lo posible hasta corregidos. Luego tenemos lo que es la supervisión. La supervisión o monitoreo es el componente del control sobre el control, es decir, que este proceso del control interno, así como fue diseñado, tiene inclusive incorporado su propio proceso de control. Y por último tenemos lo que es la información y la comunicación. Todas las organizaciones necesitan información para establecer cómo se encuentran y para darles a los responsables ciertos datos que les permitan llevar a cabo sus responsabilidades. Y para eso una organización siempre tiene un sistema de información, pero la información no sirve de nada si no es comunicada adecuadamente a los niveles y a las personas que tienen que tomar las decisiones en base a esa información. Por esa razón se dice que la información es importante para el control, pero también es la comunicación de esa información. Este componente le da vida al control interno porque es el que tiene la información de todos los otros componentes del control interno. Definición. Para poder definir lo que es el ambiente de control, primero se tratará con sus sinónimos. Ambiente es igual a atmósfera, ámbito, entorno, habitación, cuarto, arte, aire. Ahora, cuando hablamos del significado de ambiente, podemos decir que es la disposición de un grupo social o conjunto de personas respecto de algo, es decir, es la disposición del personal de una entidad respecto del control.
Con todo lo anterior mencionado, podemos decir que el ambiente de control es aquel componente que le da soporte al proceso del control interno, aportando disciplina y estructura desde la fijación de objetivos hasta la supervisión. Y todo esto lo que genera es la conciencia de control. Ahora, recapitulando todo lo anterior, podemos decir que el ambiente de control es el soporte principal para que los demás componentes funcionen de manera adecuada, y este está compuesto por los siguientes factores: la integridad y valores éticos, la estructura organizacional, la filosofía y estilo de la dirección, la competencia profesional, la administración estratégica y la unidad de auditoría interna. 6 son los componentes principales para evaluar un ambiente de control. A estos se suman 3 factores más, que son responsabilidad y autoridad, recursos humanos y cierto nivel de confianza. Empezamos con el primer factor: integridad y valores éticos. Estos elementos son esenciales ya que influyen en la efectividad del diseño, administración y monitoreo de los controles. Cuando hablamos de integridad, se nos viene a la mente una persona recta e intachable. Y cuando hablamos de ética, podemos describirlo como un comportamiento razonable y justo que trasciende las leyes. La definición de objetivos y cómo se logran depende del juicio humano de cada persona. El control interno tiene una relación estrecha con estos factores, como es la integridad y la ética, ya que realizan el papel de mitigar los riesgos y actúan como si fuera un paraguas que cubre de todo lo malo que puede caer en una empresa. Algo importante que debemos recordar es que si queremos que la integridad y los valores éticos estén presentes en cada persona, lo primero que debemos hacer es reducir las tentaciones ilegales e inculcar la ética en las personas. ¿Cómo podemos reducir las tentaciones ilegales? Implantando lo que es la integridad y los valores éticos, ya que las tentaciones ilegales son factores que pueden afectar el comportamiento ético de cada persona, entre los cuales podemos mencionar algunos ejemplos, como son los ascensos en función de resultados, que son muy conocidos en nuestro país, las metas poco realistas, las gratificaciones, la ausencia o debilidades de controles, la inadecuada segregación de funciones, es decir, que una persona está encargada de realizar varias funciones, la alta descentralización, la falta o deficiente función de auditoría interna, la falta o debilidad o privacidad de sanciones, la falta de presencia en localidades distantes, la falta de registro oportuno, la inadecuada salvaguarda de recursos, la inadecuada rotación y por último tenemos la falta de vacaciones. También, si queremos inculcar la ética, es importante conservar la integridad y los valores éticos. La comisión de Treadway determinó que muchos actos irregulares se cometían por ignorancia
Esta comisión sustenta que una buena gestión del riesgo y un sistema de control interno son necesarios para el éxito a largo plazo de todas las organizaciones. Por lo tanto, es necesario dar orientación en el código de ética. Nosotros como auditores tenemos un código de ética que debemos respetar y seguir. También podemos inculcar la ética dando el ejemplo. Nosotros como autoridad podemos dar el ejemplo a nuestros trabajadores si somos honestos. Una autoridad no puede exigir que sus trabajadores sean honestos si éste es corrupto. También se puede inculcar la ética con la capacitación, es decir, capacitando a todo el personal adecuadamente podemos evitar actos irregulares. Las sanciones. Sancionando las conductas antiéticas. Podemos inculcar la ética en nuestros trabajadores y en nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros como auditores debemos publicar nuestros estados financieros para el interés de las personas, ya que como dice la frase, el que nada tiene, nada teme. Y por último, informando de situaciones no éticas, ya que si no comunicamos las cosas irregulares que suceden en nuestro entorno, nos volvemos en cómplices del hecho delictivo. Como segundo factor, tenemos la estructura organizacional, que es en donde se planifican, ejecutan y supervisan las actividades de la entidad para lograr sus objetivos. No es fruto de la casualidad ni del benchmarking. Podemos recordar que el benchmarking es una técnica para buscar las mejores prácticas que se pueden encontrar fuera o a veces dentro de la misma empresa. ¿Cuál es el propósito de la estructura organizacional? Es la de organizar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos de la entidad. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta? Debemos tomar en cuenta, primero, definir áreas claves de responsabilidad de autoridad y segundo, establecer vías de comunicación e información. Seguimos con el tercer factor, que es la filosofía y estilo de la dirección. ¿A qué se refiere? Es el enfoque de la administración para asumir y administrar los riesgos del negocio. Y también son las actitudes y acciones de la administración hacia la información financiera, el procesamiento de información, las funciones de contabilidad y el personal. Resumiendo, podemos decir que se refiere cómo la entidad es administrada y el tipo de riesgo que acepta. En este aspecto podemos decir que la dirección planifica o improvisa. Las políticas que tiene la dirección son agresivas o conservadoras. El control que implanta la dirección es formal o informal. La actitud que tiene la dirección es pasiva o activa hacia la información financiera. Y la presencia de la dirección es física o a distancia. Continuamos con el cuarto factor, que es la competencia profesional. ¿A qué se refiere la competencia profesional? Es la consideración que hace la administración respecto de los niveles de competencia para los trabajos particulares
y cómo esos niveles se convierten en capacidades y conocimientos requeridos. La competencia profesional se encuentra a base de la suma de 3 elementos, los cuales son los conocimientos, la experiencia y la actitud de una persona, ya que en los trabajos lo que se va a requerir siempre va a ser una competencia profesional adecuada, puesto que si una persona posee un alto juicio profesional, requerirá menor supervisión por parte de la empresa. No obstante, si tiene un bajo juicio profesional, requerirá mayor supervisión. Continuamos con el quinto factor, que es la administración estratégica. ¿A qué se refiere? Es cuando nos referimos que todas las organizaciones deben tener objetivos a corto plazo y largo plazo para obtener resultados. Y estos objetivos están definidos en base a ¿qué? A la misión de la empresa, es decir, a su razón de ser y a la visión, que es a dónde quiere llegar la empresa. En lo concerniente a lo que es administración estratégica, los auditores consideran que el control interno se encuentra a base de los objetivos, porque los relaciona con los riesgos para de esa manera incorporar controles. Y nos vamos con el sexto factor importante para la evaluación del ambiente de control, que es la unidad de auditoría interna. La unidad de auditoría interna es muy importante, ya que contribuye a generar conciencia de control entre todos los componentes de una empresa. Y los requisitos que deben existir para las personas que se encuentran inmersas en esta unidad son competencia profesional y adecuada y la objetividad. Ahora vamos con los 3 factores que se encuentran agregados, como es la responsabilidad y autoridad. Este factor se refiere a cómo se asigna la autoridad y la responsabilidad por las actividades de operación y cómo se establecen las relaciones y las jerarquías de autorización para la presentación de informes. En la responsabilidad siempre se va a requerir de autoridad, ya que es muy importante delegar responsabilidades hacia los niveles inferiores, para lo cual es necesario definir qué decisiones pueden tomarse en niveles inferiores. Y una vez definidas las áreas claves, es necesario establecer los perfiles de cada persona, las funciones que se va a delegar, las responsabilidades que va a tener cada persona, el nivel de autoridad, las personas bajo dependencia y la relación con las otras personas. Recursos humanos. Se refiere a las actividades de contratación, orientación, entrenamiento, asesoría y evaluación que se debe tener con el personal, ya que contar con recursos humanos competentes es muy importante, porque los mismos contribuyen eficientemente al logro de los objetivos de la entidad. Cuando hablamos de contratación, se refiere a la evaluación académica, a la evaluación profesional y a la evaluación de integridad y ética de cada persona.
Cuando hablamos de la formación, pues estará en base a qué, a las identificaciones de las necesidades que tuvo cada empresa, las horas mínimas y el campo en el cual se le va a adecuar al personal. La inducción se debe realizar a través de las entrevistas y dando a conocer las políticas y los manuales de la empresa a la persona contratada. Una evaluación estará en base a evaluar los rendimientos y las aptitudes de cada persona. Se debe realizar esta evaluación en forma periódica y también a través de la retroalimentación. También se debe hacer conocer al personal las sanciones, ya que estas fomentan el respeto entre todas las personas. Y por último contamos con el tercer factor agregado, que es cierto nivel de confianza. Este nivel es muy importante para los auditores. ¿Por qué? Para que el control interno funcione, el personal de la organización es clave. Si se posee un personal sin valores éticos, sin integridad, sin competencia profesional, la organización no es fiable para cumplir en sus operaciones y realizar la auditoría, y esto se convierte en una limitación para los auditores, ya que pueden evaluar a la empresa como una empresa no auditable. Por esa razón debe existir un cierto nivel de confianza en la organización, mas no absoluta. Para finalizar, podemos decir que el auditor debe obtener un entendimiento del ambiente de control, puesto que el ambiente de control es el fundamento para el control interno efectivo, proveyendo disciplina y estructura para la entidad. Establece el tono de la organización, influyendo en el conocimiento o en la conciencia de su gente. El ambiente de control incluye las funciones de gobierno y administración, así como las actitudes, conciencia y acciones de quienes tienen a cargo la administración. Espero que este tema les haya sido muy útil en su conocimiento. Muchas gracias por su atención. Les espero muy pronto con otro tema de auditoría financiera. Hasta pronto, queridos alumnos.